Reddit pregunta. Hombres, ¿qué es lo que odian de otros hombres? Muchas personas parecen creer que ser un idiota es algo admirable, casi como si fuera una cualidad que se debe exhibir con orgullo. Ayer estuve en el zoológico y vi a un tipo con una camiseta que lo decía abiertamente, proclamaba que era un idiota y advertía que, si no querías herir sus sentimientos, lo mejor era alejarte. Lo llevaba con una sonrisa, como si fuera parte de su identidad, algo que lo hacía especial o intocable. Recordé entonces cómo, de niño, era bastante tímido. Me costaba expresarme, me preocupaba caerle bien a los demás. Sin embargo, pronto me di cuenta de algo inquietante: algunos chicos que se comportaban como verdaderos imbéciles lograban lo que querían con una facilidad pasmosa. Eran los más ruidosos, los más irrespetuosos, pero también los que más atención recibían. Durante un tiempo, adopté esa actitud. Funcionaba, pero en algún momento entendí que me estaba alejando de quien realmente era. Me costó bastante deshacerme de esa máscara. Me pasé al otro extremo, quise ser tan correcto, tan considerado, que me olvidé de defender mis propios límites. Y aún hoy sigo tratando de encontrar ese equilibrio. Lo más curioso, y frustrante, es que el mundo no ha cambiado demasiado. Aunque no sea algo admirable, ser un imbécil funciona. Tal vez no sea algo que la gente respete, pero sí es algo que muchos toleran, incluso premian. Y eso, para quienes buscamos actuar con respeto y empatía, a veces resulta desconcertante. Acompaña a tus hijos. No te largues y te vayas. La competencia tácita. ¿Por qué intentamos en silencio superarnos unos a otros? Tranquilo, hermano, nadie está dando trofeos por la supresión emocional. Superación. Deja de intentar ser el más guay. No tengo ningún problema con los hombres en general, pero sí con aquellos que se creen ese absurdo del macho alfa. Francamente, cualquiera que todavía compre esa narrativa debería replantearse muchas cosas. Esa actitud arrogante, agresiva y autoritaria no me inspira respeto, al contrario, me parece profundamente inferior y, en muchos casos, patética. Es vergonzoso ver cómo algunos hombres creen que imponerse a los demás, ya sea con violencia, gritos o actitudes dominantes, los hace más valiosos o admirables. Honestamente, espero que tanto hombres como mujeres rechacen ese tipo de comportamiento. No hay nada admirable en alguien que vive constantemente buscando conflictos para afirmar su ego. Para mí, lo ideal es bastante simple: sé una persona normal. Sé amable, cálido, empático. Establece límites con claridad, pero sin necesidad de intimidar a nadie. La verdadera fortaleza está en saber comunicarse, en resolver diferencias con respeto y madurez, y no en recurrir a la violencia o a actitudes hostiles. Los hombres que buscan ser el alfa suelen ser los menos preparados para resolver problemas de forma pacífica. No saben conversar, no manejan el desacuerdo sin ponerse a la defensiva, y cuando no tienen recursos emocionales ni intelectuales, dejan que hablen los puños. Y ahí es cuando yo simplemente me alejo. Porque en el fondo, creo que quienes necesitan demostrar su superioridad todo el tiempo en realidad están tratando de esconder una inseguridad muy profunda. Si todo el mundo pudiera dejar de orinar en el suelo frente al urinario, sería genial. O en el inodoro. O en el suelo de al lado. O en cualquier parte que no sea dentro del maldito inodoro o urinario. ¿Tan difícil es? Y si ya tienes tan poco tino como para ensuciar, al menos ten la decencia de limpiar lo que dejas. No cuesta nada pensar en la siguiente persona que va a usar ese baño. Y ya que estamos, aprender a levantar la tapa del inodoro cuando orinas en público no debería ser una hazaña. Es lo mínimo. A veces necesito usar el baño para hacer algo más que orinar, y lo último que quiero es tener que limpiarme o, peor, sentarme sobre el pis de otro. Es repugnante. Si no te importa eso, si simplemente orinas donde te da la gana, sin levantar la tapa, sin limpiar nada, entonces no estás siendo simplemente descuidado, estás siendo un egoísta, un vago, un ser humano asqueroso y completamente desconsiderado. No es una cuestión de etiqueta, es higiene básica y respeto. No es solo que lo hagas mal, es que no te importa que alguien más tenga que lidiar con lo que tú dejaste. Y eso habla más de tu carácter que cualquier otra cosa.
Hombres que creen que no hay nada en la vida fuera del deporte. Ya tiren de la cadena, malditos cabrones. Machismo sin sentido. A estas alturas, resulta increíble que muchos hombres todavía se aferren a una idea completamente distorsionada de lo que significa ser hombre. Esa necesidad absurda de actuar como si ser frío, insensible o agresivo fuera un signo de poder. Como si escupir en el suelo, hablar golpeado o creerse un macho alfa te hiciera más respetable. En realidad, lo único que transmiten es inseguridad, miedo al cambio y una desconexión brutal con sus propias emociones. Y sí, me siento avergonzado de segunda mano cuando veo ese tipo de actitudes. Cuando un hombre actúa como si tuviera que demostrar algo a cada paso, no puedo evitar pensar, ¿de verdad cree que eso es admirable? ¿En qué momento decidimos que ser hombre significaba negar nuestra humanidad? Estos son los mismos tipos que llaman mariquita o débil a cualquiera que no encaje en su visión limitada de la masculinidad. Si no trabajas en un empleo físico y agotador, si cuidas tu salud mental, si tienes pasatiempos creativos o simplemente no necesitas aparentar dureza todo el tiempo, entonces te desprecian o se burlan. Como si la única manera válida de ser hombre fuera vivir frustrado, explotado y emocionalmente aislado. Y lo peor es que esta cultura se refuerza entre nosotros mismos. En muchos espacios, los hombres no se ayudan, no comparten conocimientos, no se apoyan, no se validan emocionalmente. Cada uno va por su cuenta, como si estuviéramos en una competencia constante. Desde pequeños se nos enseña a no pedir ayuda, a no mostrarnos vulnerables, a no hablar de lo que sentimos. Todo se reduce a aguantarse como un hombre, aunque por dentro estemos desmoronándonos. Eso nos pasa factura. Nos cuesta conectar con los demás, incluso con nuestros amigos más cercanos. La mayoría de nosotros no tiene con quién hablar realmente cuando algo va mal. A veces ni siquiera sabemos cómo empezar. Porque claro, abrazar a un amigo triste, decirle que lo queremos o contarle que estamos pasando por un mal momento, eso es demasiado emocional, ¿no? Eso es de débiles. Pero no, no lo es. No es gay abrazar a tu amigo cuando está roto por dentro. No es gay decir te quiero si sabes que lo necesita. No es gay llorar, hablar de lo que te duele o admitir que no puedes solo. Sufrir en silencio no te hace más hombre. Solo te aísla. Te rompe. Te vuelve incapaz de conectar con los demás, incluso contigo mismo. Y eso no es fuerza. Es represión. Ser hombre no debería significar reprimir emociones, competir por todo ni vivir a la defensiva. Debería significar ser íntegro, empático, consciente de uno mismo y del impacto que tienes en los demás. Debería significar apoyar a tus amigos, compartir sabiduría, celebrar la vulnerabilidad como parte de la humanidad. Necesitamos dejar atrás esa versión tóxica y anticuada de la masculinidad. Necesitamos una nueva forma de ser hombres, una que no nos destruya por dentro ni nos enfrente con los demás. Una que nos permita sentir, cuidar, llorar, expresar, equivocarnos y aprender. Porque eso también es valentía. Eso también es masculinidad. Y lo necesitamos más que nunca. Algunos de ellos creen que es gay siquiera lavarse bien el trasero y los genitales. Es increíble cómo la falta de higiene básica puede estar asociada a una supuesta masculinidad, como si cuidar de uno mismo fuera un signo de debilidad o falta de hombría. Esta mentalidad de macho alfa ante la vida es ridícula y absurda. Mucha gente hoy en día construye una personalidad basada en lo que leen en un libro o ven en un canal de YouTube, como si eso automáticamente los convirtiera en seres superiores o más masculinos. Pero la realidad es que el resto no los admiramos ni respetamos por eso. De hecho, esos comportamientos suelen alejarnos y mostrarnos a personas inseguras, desesperadas por imponerse y ganar atención. Porque la verdadera fuerza no está en aparentar, sino en ser auténtico, responsable y respetuoso contigo mismo y con los demás. Si vas a construir tu identidad copiando clichés de internet y rechazando cosas tan básicas como la higiene personal, no esperes que nadie te tome en serio. La verdadera masculinidad no se mide en poses ni en actitudes impostadas, sino en acciones reales y respeto genuino. Hay muchos hombres que culpan a su físico o a su estatura por no poder conquistar mujeres.
No me malinterpreten, claro que es más difícil si no eres considerado atractivo o si eres bajo de estatura, porque la sociedad tiene ciertos estándares que influyen mucho en la percepción inicial. Pero la verdad es que la mayoría de esos hombres simplemente no son agradables ni agradan por cómo se comportan. He visto a muchos hombres que no cumplen con esos cánones de atractivo pero que, sin embargo, logran conectar y llevarse bien con las mujeres simplemente por su forma de ser, por cómo tratan a los demás, por su actitud y su confianza. Es un poco como el clásico dilema de la gallina y el huevo. Por otro lado, hay que entender que la forma en que alguien se ve a sí mismo suele estar muy ligada a cómo lo trataron durante su infancia y juventud. Si una persona, sin importar su atractivo físico, fue maltratada, ignorada o menospreciada cuando era niño, es probable que asocie ese maltrato con su propio valor o atractivo. No es que esa persona haya sido un imbécil desde el principio, sino que fue entrenada durante años para creer que no vale nada o que es fea. Y esa creencia suele deteriorar la actitud, la seguridad y la forma de relacionarse con otros. Obviamente, esta no es la explicación que todos dan cuando hablan de su actitud o de sus dificultades para relacionarse, pero sí es mucho más común de lo que parece. La vida funciona como un ciclo de retroalimentación constante, puede ser positivo, haces algo bueno, te sube el ánimo, eso te hace más simpático, y así sucesivamente, o negativo, donde una mala experiencia baja tu autoestima y empeora tu actitud. Ese ciclo es el ego en juego, y saber cómo romperlo o alimentar el positivo es clave para crecer y mejorar. Es curioso cómo, cada vez que hablo con algún chico, la conversación inevitablemente termina girando en torno a las chicas, como si eso fuera lo único interesante o valioso que tienen para compartir. Hace un par de semanas, mi pareja y yo, dos hombres gays que a veces pasan desapercibidos, nos subimos a un Uber para encontrarnos con unos amigos en un bar. Desde el primer momento, el conductor nos lanzó una pregunta que me dejó desconcertado: chicos, ¿vais a coger algo rico? ¿En serio? ¿En qué mundo es eso un buen tema de conversación con desconocidos? Más allá de lo superficial, me hizo reflexionar sobre cómo muchas conversaciones entre hombres se reducen a esos tópicos simplistas y repetitivos, como si no hubiera nada más profundo o interesante que compartir. Es como si la cultura nos condicionara a pensar que hablar de conquistas o relaciones con mujeres es la forma normal o correcta de conectar con otros hombres. Pero, ¿qué pasa con las emociones, los sueños, las preocupaciones reales? ¿Cuándo dejamos espacio para conversaciones auténticas y significativas? Quizás sea hora de romper ese ciclo y abrir nuevos caminos para conectar de verdad. Queriendo ser el alfa. Hay grandes sectores de mi género que no saben hablar de nada más que de trabajo, golf, deportes o lo que vieron en Fox News. Es como si hubieran dejado de leer al día siguiente de graduarse y no hubieran vuelto a mirar atrás. Odio cuando estoy en un bar y veo que una chica o un grupo de chicas rechazan a un hombre porque no están interesadas, y él se enoja visiblemente al instante. Esa reacción solo demuestra que su confianza duró muy poco. Y lo peor es que todas las demás chicas del bar que presenciaron esa escena también perderán interés. No esperes que las mujeres siempre sean educadas o dulces cuando intentas coquetear. A veces, la cortesía puede incluso atraer atención no deseada o crear presión incómoda. Probablemente no eres la primera persona a la que han tenido que rechazar, y, honestamente, cuando las mujeres salen en grupo, muchas veces lo hacen para divertirse entre ellas, no necesariamente para ligar. Así que relájate, tómatelo con calma y no te lo tomes como algo personal. El rechazo no es un ataque, ni un juicio sobre tu valor como persona. Es solo una señal de que no hay conexión en ese momento, y está bien. Personalmente, siempre procuro manejar estas situaciones con madurez y tranquilidad. No vale la pena crear un drama donde no lo hay ni hacer un problema de algo que es parte natural de la interacción social. Aprender a aceptar el no con respeto y sin enfado es una muestra de verdadera confianza y crecimiento personal. Siempre es muy incómodo cuando la personalidad de otros chicos es solo sexo y cerveza. Bueno, ya entiendo que te guste estar borracho y luego solo hablar de estarlo o de lo borracho que estabas. Deja de hablarme, no somos iguales. Me crió una mujer fuerte, no esta mierda de los 50.
Odio a los hombres que abusan o usan a las mujeres. Mi marido odia a los tipos que caminan con los brazos extendidos como si estuvieran musculosos cuando no lo están. El comportamiento depredador hacia las mujeres, especialmente cuando están bajo el efecto de las drogas o el alcohol, es una muestra clara de lo irrespetuosos e ignorantes que somos muchos hombres. Es una realidad vergonzosa que aún persiste y que refleja una falta de empatía y respeto básica hacia el otro. Además, los hombres muchas veces no se apoyan ni se preocupan realmente por otros hombres. En lugar de eso, la constante necesidad de competir por cosas triviales genera una atmósfera tóxica que no beneficia a nadie. Esa competencia absurda por demostrar quién es más o mejor termina por alejarnos y crear divisiones innecesarias. A medida que los hombres envejecemos, he notado que muchos, yo incluido, nos volvemos lo que solo puedo describir como cascarrabias. Las pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas o simplemente las ignoraba, ahora me molestan más y se convierten en fuente de frustración. Expresamos opiniones sobre nimiedades y, a veces, dejamos que esas molestias dominen nuestro estado de ánimo. Lo veo claramente en mí mismo ahora que me acerco a los 40 años. Sé que las pequeñas irritaciones siempre han existido, pero antes, con 20 o 30 años, tenía la energía y la paciencia para dejarlas pasar. Ahora me cuestan mucho más. Sin embargo, he aprendido a ser selectivo y normalmente no comparto esas opiniones o molestias con nadie más que con mis amigos más cercanos, porque sé que la mayoría no quiere escuchar mis quejas o tonterías. Quizás esto sea parte del proceso de madurez, o tal vez una señal de que debemos aprender a manejar mejor nuestras emociones y frustraciones. Si como sea, reconocerlo es el primer paso para cambiar y para entender que, aunque el paso del tiempo nos haga más conscientes de nuestras limitaciones, también nos da la oportunidad de crecer y mejorar como personas y como hombres. Para mí es el hecho de que, de alguna manera, has tenido toda tu vida, pero todavía no puedes descubrir cómo apuntar ese pequeño cabrón en el urinario. Conduce un coche de lujo pero te niegas a pagar por el estacionamiento. En su mayor parte, sienten que están obligados a vivir de acuerdo a expectativas estereotipadas. La idea de que cualquier apertura emocional significa que el chico es homo. Mucha gente ignora la higiene solo porque son hombres de verdad, así que esos tipos apestosos me vuelven loco. Me costaba entender por qué tantas amigas tenían tantos problemas de confianza con los chicos. Luego, con los años, vi cómo la mayoría de mis amigos hombres eran así con las mujeres, incluso con los buenos. Y ahora lo entiendo completamente. Como hombre, odiaría el hecho de que ninguna mujer esté 100% a salvo de ser agredida. Podría ser una niña o una anciana, una hija o una hermana o una amiga platónica, lleva burka o bikini, dentro o fuera de casa. Violencia, física, verbal y mental. Es lamentable que en pleno siglo XXI aún tengamos que lidiar con hombres que creen que dar cabezazos o usar la fuerza es una solución válida. Peor aún, aquellos que persiguen a una mujer casada sin importarle nada, sin respeto ni consideración alguna. Son actitudes deplorables que reflejan una mentalidad tóxica y atrasada. Luego están los idiotas aspirantes a tate tot, esos que se hacen los duros, pero en realidad son solo tigres de papel, más ruido que fuerza. Se la pasan aparentando una masculinidad agresiva e insegura, cuando en el fondo son todo lo contrario. También me molestan profundamente los hombres que piensan que el rechazo de una mujer es una invitación abierta a debatir o a convencerla de que debería aceptarlos. Esa actitud no solo es irrespetuosa, sino que muestra una falta total de empatía y comprensión. Por otro lado, está esa gente que siente la necesidad de conducir enormes camiones ruidosos para demostrar algo. Lo peor es que en realidad apenas usan esos vehículos para lo que fueron diseñados. En su mayoría, solo los usan para llevar la compra o recoger a los niños del colegio. En definitiva, son princesas del pavimento, con sus tonterías de macho duro y sus actitudes vacías. A esos hombres les diría, vuelve a meterte las pelotas en los pantalones, deja de hacer teatro y sé normal. La verdadera fuerza no se demuestra con violencia, tamaño de vehículo o actitudes agresivas, sino con respeto, humildad y madurez. La estupidez de lo que algunos llaman ser hombre.
No los odio por esto, pero trabajo en la construcción y cada vez que los chicos ven a una mujer, aunque sea remotamente atractiva y lleve poca ropa en verano, se vuelven locos. Es realmente excesivo, como 12 veces por turno escuchas esos comentarios o silbidos, y es como: Dios mío, paren ya. Sí, veo a un par de mujeres al día que son realmente atractivas, pero la mitad de esas mujeres ni siquiera cumplen con ese estándar y aún así estos chicos las ven solo como carne, como objetos. Ese comportamiento de machos alfa, arrogante y pervertido, es cansino y degradante. Además, la competencia constante entre ellos es insoportable. Incluso entre amigos, parece que nunca termina, siempre están compitiendo, ya sea por quien mira más, quien consigue más atención o quien es más hombre. Esa necesidad de estar midiendo constantemente el ego hace que todo sea agotador y poco auténtico. Al final, esta actitud no solo es una muestra de inseguridad, sino que también crea un ambiente tóxico en el que nadie gana. Quizás si dejaran de verse a sí mismos como rivales y empezaran a tratar a las mujeres y entre ellos con respeto, la convivencia sería mucho mejor. ¿Por qué ser tonto se considera genial? Esa es una pregunta que me hago a menudo. No pasa con todos los hombres, claro, pero me molesta profundamente cuando veo a muchos seguir ideas o comportamientos de forma ciega, idolatrando o glorificando a otros hombres sin cuestionar nada. Es importante tener un mínimo de respeto por uno mismo y por los demás. Esta actitud está muy ligada a la masculinidad tóxica, que se manifiesta en la falta de responsabilidad, especialmente en la parentalidad. He trabajado con muchas madres solteras que, a pesar de todas las dificultades, mantienen todo bajo control y se esfuerzan al máximo para sacar adelante a sus hijos. Y todo esto a menudo por culpa de padres irresponsables que prefieren evadir sus obligaciones. La mentalidad del macho alfa sigue muy presente, con esa idea absurda y dañina de que es necesario manipular a las mujeres o tratarlas como inferiores para poder tener sexo. Es una visión retrógrada y tóxica que genera mucho daño. Además, me llama la atención la obsesión constante que tienen muchos hombres jóvenes con tener intimidad como si no hubiera nada más importante o valioso en la vida. Reducir las relaciones a ese único aspecto demuestra una falta de madurez y profundidad emocional. La verdad es que, viendo a mi alrededor, la mayoría de las personas que conozco con esa mentalidad tampoco van a ninguna parte en la vida. Se quedan atrapados en ciclos negativos y limitantes, sin crecer ni avanzar realmente. Así que, en definitiva, esa genialidad asociada a la estupidez y la toxicidad es un camino que lleva al estancamiento, no al éxito ni al respeto. Cuando algunos hombres tratan y hablan de las mujeres como si fueran solo objetos íntimos, trozos de carne o simplemente experiencias agradables en una relación, están mostrando una falta grave de respeto y empatía. Es como si no reconocieran el valor real que las mujeres tienen como seres humanos, reduciéndolas solo a su utilidad para satisfacer deseos o necesidades sexuales. Lo que resulta aún más absurdo e hipócrita es que muchos de estos mismos hombres no aplican esas ideas hacia sus propias madres, hermanas o hijas. Para ellos, esas mujeres especiales merecen respeto, como si fueran completamente diferentes del resto, lo que revela una doble moral evidente y dañina. Su audacia llega incluso a la misoginia abierta, con declaraciones radicales y amargas sobre las mujeres que se pueden encontrar fácilmente en plataformas como Reddit. Esa misoginia suele ir acompañada de una visión distorsionada del mundo y de la intimidad, que solo perpetúa estereotipos dañinos y expectativas irreales. Es importante señalar que este tipo de comportamientos y mentalidades no están aislados. Por ejemplo, un alto porcentaje de las personas detenidas por desorden durante los disturbios en Southport, Reino Unido, tenían antecedentes de violencia doméstica. Esto muestra cómo la violencia y el desprecio hacia las mujeres están vinculados a problemas más amplios de conducta y agresividad social. Reflexionar sobre estas conexiones y reconocer el daño que causan estas actitudes es fundamental para construir una sociedad más justa, respetuosa y empática. El constante es algo que se siente en muchas facetas de la vida y resulta verdaderamente agotador. Lo que más me molesta es ver cómo algunos de los imbéciles estereotipados más flagrantes siguen ligando con más mujeres, incluso cuando ellas dejan claro que no están interesadas. Es frustrante porque no solo demuestra una falta de respeto,
sino que también refleja una mentalidad arraigada que confunde la persistencia con el derecho a la atención o al afecto. Esta realidad me lleva a una respuesta en dos partes. Primero, están esos hombres que te dicen que tener aficiones, intereses propios o tiempo para uno mismo es una pérdida de tiempo. Insisten en venderte la idea de que un macho alfa debe estar siempre enfocado en demostrar su supuesta superioridad o dureza, rechazando cualquier cosa que pueda hacerlos parecer vulnerables o diferentes. Pero la verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera tienen hobbies ni pasiones porque, en algún momento, dejaron todo eso atrás. Se arrodillaron ante alguien o algo, una relación, las expectativas sociales, la presión del grupo, y abandonaron lo que realmente les daba alegría y sentido. Y eso, sinceramente, no tiene nada de alfa. Segundo, están esos hombres que creen que deben demostrar constantemente lo duros o fuertes que son. Se la pasan presumiendo de fuerza, de control, de machismo tóxico. A esos les digo, tranquilo hermano, a nadie le importa una mierda. Esa fachada solo oculta inseguridades profundas y un miedo real a mostrarse tal como son. Lo triste es que, al actuar así, no solo se alejan de relaciones verdaderas y saludables, sino que también se aíslan socialmente. En lugar de esa falsa dureza, el verdadero respeto y la confianza vienen de ser auténticos, de tener intereses propios y de saber respetar a los demás, especialmente a las mujeres. Aprender a escuchar, a aceptar un no sin tomarlo como un insulto o un desafío, y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo es lo que realmente hace fuerte a un hombre. En resumen, la masculinidad no se mide en cuántas personas logras atraer o en cuán rudo pareces, sino en tu capacidad de ser honesto contigo mismo y con los demás, en cultivar tu identidad y en mostrar empatía y respeto. Hasta que más hombres entiendan esto, seguiremos viendo los mismos comportamientos tóxicos y dañinos que solo nos alejan como sociedad. Muchos hombres se creen mejores que las mujeres solo porque sí, sin ningún fundamento real. La verdad es que siempre hemos sido iguales, y en muchas situaciones de la vida, ellos ni siquiera son mejores. De hecho, en muchas ocasiones, las mujeres manejan las cosas mejor o con más sabiduría. Una de las cosas que más odio es cuando esos hombres creen que lo saben todo y siempre tienen que tener la última palabra en cualquier conversación. Es como si escuchar o respetar otras opiniones fuera una debilidad. Y cuando me dicen estupideces, debo recordarme que no es solo por ser hombre, a veces, simplemente, son idiotas. Otra cosa que me molesta es cuando los hombres ni siquiera intentan esquivarte al caminar. Siento que siempre soy yo quien se desvía o se aparta para evitar el choque, mientras que ellos parecen felices de seguir derecho, sin importar a quién puedan atropellar con su actitud arrogante. Esa falta de consideración, ese no ceder ni un centímetro, refleja un egoísmo enorme. Porque, lamentablemente, muchos hombres piensan que está bien tratar a las mujeres como basura. Esa es una de las razones por las que la mayoría de las mujeres no confían en ningún hombre hoy en día. Y no es para menos. La realidad es dura. Casi todas las mujeres han sido acosadas o atacadas por hombres al menos una vez en su vida, y muchas más veces de las que deberían soportar. Por eso, para mí, el primer paso en cualquier amistad o relación con otra persona siempre es demostrar que no soy un imbécil solo por mi género. Sé que es comprensible que la gente tenga prejuicios, pero aún así es horrible tener que lidiar con eso desde el principio. Además, algo que me resulta realmente molesto es que los hombres casi nunca se abren emocionalmente entre ellos. La falta de comunicación profunda y sincera crea una barrera enorme y perpetúa esa idea tóxica de que mostrar emociones es signo de debilidad. Eso solo hace que muchos hombres se sientan más solos, desconectados y frustrados. En definitiva, hay mucho que cambiar y mejorar, tanto en la manera en que los hombres tratan a las mujeres como en cómo se relacionan entre sí. Solo así podremos construir relaciones más sanas, basadas en el respeto, la empatía y la verdadera igualdad. Hay hombres que aún tienen dificultades para respetar a las mujeres y que no se sienten seguros para dejar que ellas lideren. Parece que, a veces, su ego no les permite aceptar que una mujer tome el mando, y prefieren mantenerse en roles tradicionales por comodidad o inseguridad. Muchos hombres comentan que las mujeres suelen hablar mal unas de otras, pero la verdad es que los hombres también hacen comentarios negativos sobre otros hombres. A menudo, incluso con mayor intensidad.
Sin embargo, lo más preocupante es que ellos son quienes, en muchos casos, están involucrados en conductas dañinas como la violencia y el abuso. En la sociedad, es normal que haya cierta desconfianza hasta que alguien demuestra su buen carácter, y eso es comprensible. Sin embargo, a veces siento que esta desconfianza se extiende injustamente a muchos por las acciones de unos pocos. Eso puede ser frustrante. Personalmente, me gusta un poco de competencia saludable porque puede ser divertida y motivadora, pero cuando se vuelve demasiado intensa o negativa, resulta incómoda. Por eso no me gusta la llamada masculinidad tóxica, que fomenta actitudes poco saludables y perjudiciales para todos. Al final, quienes intentamos ser mejores y cambiar estas dinámicas a veces sentimos que nuestra imagen se ve afectada por el comportamiento de otros. Pero no voy a rendirme. Creo en una masculinidad respetuosa, equilibrada y auténtica, donde la competencia sea positiva y el respeto hacia las mujeres sea fundamental. Las ideas sobre el concepto de alfa y la insistencia en que la soledad o la falta de intimidad son culpa de las mujeres, o de otros hombres, en el caso de mis colegas gays, son absurdas. De verdad, esa mentalidad me resulta completamente innecesaria. El tema de los valores de hombría impuestos también es algo que me molesta mucho. Aunque esto sea solo una generalización, estas son algunas de las actitudes que más veo. 1. No reconocer su propio privilegio como grupo y el poder que, en muchas situaciones, buscan mantener. 2. El acoso hacia las mujeres, que sigue siendo una práctica lamentablemente común. 3. Tratar de imponer la cultura de la barbacoa y la carne como si fuera una personalidad completa, como si eso definiera quiénes son. 4. Resistirse a cualquier cosa que se asocie con lo femenino, como el color rosa, por ejemplo, como si esa fuera la clave de la masculinidad. 5. Insistir en que las tareas del hogar, como limpiar o cocinar, son cosas femeninas, cuando en realidad deberían ser responsabilidades compartidas. 6. Creer que los hombres son completamente racionales y que las mujeres son solo emocionales, cuando en realidad tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de ser racionales y emocionales. Estas actitudes son parte de una cultura que, al final, perjudica tanto a hombres como a mujeres, porque nos encierra en roles rígidos que no permiten que las personas se expresen libremente.